Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo, donde tratamos de entender cuestiones de astrología, así explicado bien básico para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro y hoy me acompaña en este episodio Dana Cancelas, técnica en turismo, que, bueno, surgió una conversación así como muy interesante acerca de cuestiones que tienen que ver con la astrología. Y por eso hoy está ella con nosotros. Hola, Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por compartir conmigo este espacio, por compartir conmigo este episodio. Y estábamos hablando de algo que nos conecta, que tiene que ver con la soledad. Sí, correctamente. Bueno, primero que nada, yo soy una persona de que, bueno, a raíz de todo lo que hemos venido hablando, que a veces le pesa como esa soledad, como el silencio o ese momento de no tener planes y qué hago y si me quedo sola con mis pensamientos intrusivos o lo que sea. Y yo quería saber, con mi carta natal, cómo puede llegar a influir eso, qué me puede ayudar o qué herramientas o cómo lo puedo llegar a interpretar para que esa soledad no pese tanto o amigarme con esa soledad y no evadirla, por ejemplo. Vamos a empezar por la primera pregunta clave. ¿Te hiciste alguna vez una lectura de carta natal? Una vez y hace mucho tiempo que siento que ni soy esa persona porque era muy chica, sinceramente. ¿Y el tema de la soledad había aparecido en ese momento o no te acordás? No, no había aparecido porque era más que nada en ese momento yo estaba en un vínculo amoroso, entonces como que la llevé todo para ese lado y la soledad es como que empezó a pesar ahora más de grande, como yo vivo sola hace mucho tiempo, pero es como que ahora, en este momento de mi vida, es como que está pesando un poco más que antes. ¿Te cuestionaste alguna vez si tiene que ver con tu signo? Entendiendo de que tu signo es el signo donde tenemos el sol, es el signo del día en donde nacimos, el signo que cuando a uno le preguntan qué signo sos, automáticamente respondemos nuestro signo solar, que puede llegar a tener algo que ver o que puede llegar a tener una connotación característica con eso. Quizás sí, siendo de que yo soy de Géminis y a veces es como que, bueno, vos sabrás, te dicen muchas cosas sobre este signo, pero bueno, puede, a veces me pongo a pensar y siento que quizás que sí, la verdad que no lo sé, es algo que me gustaría interpretar un poco más también y entenderlo o entenderme. Hay una característica que últimamente se está dando a conocer o que estamos investigando mucho los astrólogos respecto de los geminianos, que tiene que ver con el FOMO o el miedo a sentir que quedan fuera de algo o que quedan excluidos de algo. Y es una característica que veo en muchas posiciones geminianas, no solamente el signo del sol, sino en la luna o en el ascendente, que esto de que cuando quedan por fuera o quedan aislados de ciertas situaciones o de invitaciones o de sociabilizar o de compartir con otros, sienten que se están perdiendo de algo. Totalmente. Quizás no pasa por una cuestión de soledad, de estar solo, sino de me estoy perdiendo de compartir este espacio, me estoy perdiendo de estar con alguien o me estoy perdiendo de tener una conversación con alguien más allá de si estoy o no estoy en soledad. Porque muchas veces Claro. he visto también personas de Géminis o personas con posiciones en Géminis que pueden estar en lugares en silencio, les cuesta, pero pueden estar en lugares en silencio o buscan el silencio para un tipo de observación diferente, pero sí esto de qué pasa con el me estoy perdiendo de que algo me pase o me puedo llegar a estar perdiendo de que algo en mi vida me esté pasando con otras personas. Sí.
Y hay una característica en este sentido de que el silencio puede llegar a ser abrumador porque no permitimos escuchar qué es lo que nosotros tenemos dentro o, como vos lo dijiste hace un ratito, el pensamiento intrusivo está muy relacionado con el autoboicot o está muy relacionado con lo que yo veo o creo de mí mismo más allá de lo que yo puedo ver hacia el afuera. Hasta puede ser de llegar de evadirlo para no pensar en qué puedo, a mí me pasa en qué puedo estar fallando yo como persona o si yo busco esa soledad o no sé, o es inconsciente el aislarme para ver qué onda, por así decirlo. Claro, exactamente. El buscar ese momento de decir, yo conscientemente evado o me voy o me corro de ese lugar para yo no entrar en ese agujerito negro en donde siento que hay un montón de cosas o un montón de preguntas que tienen que ver conmigo misma. Géminis tiene una cualidad muy importante que es tratar de racionalizar lo que está sintiendo emocionalmente. Más allá de donde tengamos la luna, que eso obviamente que es una cualidad muy importante, el llevar a un lugar de racionalizar lo que yo estoy sintiendo, desde cualquier lugar donde se lo mire, me lleva a este lugar de todos los pensamientos se vuelven pensamientos intrusivos, aún los buenos, porque me entusiasma tanto algo que quiero tratar de buscarlo o quiero tratar de ir hacia ello. Te invito a que abras tu carta natal a ver qué es lo que podemos agregar o sumar a esta interpretación, porque me parece sumamente interesante poder entender que no solamente somos el signo de nuestro sol o el signo en el que nacimos, sino que tenemos los 12 signos en nuestra carta y que hay muchas cualidades que no necesariamente pueden estar siendo desde mi autoidentificación, que es el signo solar, sino también de cómo las otras posiciones nos van hablando de nosotros mismos. Uh-huh. El signo solar tiene que ver con qué yo me estoy identificando yo. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, ese signo en algún lugar, en algún horóscopo, obviamente que lo vamos a sentir identidad nuestra, sí, porque tiene que ver con lo que nosotros estamos construyendo de nosotros. Y Géminis necesita en esa construcción el poder encontrar vínculos, y vínculos diversos, no solamente con una sola cosa, sino vínculos con distintas personas y que me traigan distintas características o que me traigan distinta información o que me nutran a nivel intelectual. Claro, como qué me puede aportar tanto en este caso, por ejemplo, mis vínculos en lo laboral, en lo sentimental, amistades, familia. Yo siento que soy una persona que trata de nutrirse mucho de los vínculos que tiene, sobre todo acá en Madrid, como soy una persona que está sola hace ya 6 años viviendo acá. Siento que soy una persona que cuida mucho sus vínculos y a veces leyendo lo que dicen de mi signo, de la doble personalidad o lo que sea, que es por lo general lo que, o los memes que aparecen que son todos de lo mismo, hay veces de que yo no me siento identificada con eso, yo trato de ser yo en todos mis vínculos, ya sean en el amoroso, en lo laboral, pero a veces me cuesta mucho, estoy como en una zona de confort con mis amigas y a veces como que, no sé como que me pasa de que me termino aislando igual y no sé por qué, sinceramente, por qué me pasa eso, o a veces como que busco el momento ese para estar en silencio, pero a veces como que no quiero estar sola y entonces me cuesta un montón, realmente me cuesta un montón y no, es raro, no sé cómo explicarlo en otras palabras. Lo que pasa es que la cualidad geminiana a veces busca el silencio en el bullicio y el bullicio en el silencio. Y le cuesta mucho este lugar de apagar la cabeza o callar la mente. Sí. Entonces, en los lugares de mucho tumulto o en los lugares de mucha conexión y de mucho estímulo mental, de conversaciones, de charlas, de nutrición a nivel intelectual, queda en este lugar
en donde no se da cuenta que se sobrepasa o se sobrecarga y necesita también ese aislamiento. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando no nos estamos nosotros reconociendo a nosotros mismos lo que necesitamos y podemos decirnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, che, escúchame, hasta acá llegué, Sí. yo te quiero mucho, me Pero tengo me que voy. ir, necesito silencio. Sí. Porque también nos pasa de buscar el silencio y de buscar el aislamiento, porque llegamos a un lugar de sobrecarga, llegamos a un lugar de sobreinformación. Llegamos a un lugar en donde nuestra capacidad de tolerancia social llegó a un límite. Todo tiene un límite. El tema es cuando te reconoces que necesitas ese espacio, si te lo permitís o no te lo permitís. Ahí creo que está el punto, porque siento que cuando me lo permito, cuando estoy en ese silencio en mi casa, me da miedo o me pongo mal y me pongo triste en el silencio. También me pasa eso que claramente me emociono ahora, porque es como que me empieza a evadir esa soledad y me empiezo a preguntar un montón de cosas y a comparar con, no sé, con gente o con mis vínculos, o me empiezo a replantear mi vida entera en los silencios. Y no sé, es como que siempre que termino como en esa soledad, me pongo mal. Y yo quiero cambiar eso. O sea, quiero poder estar sola conmigo misma y no ponerme así. Y amigarme y decir, no está mal estar sola. No. Abrazar ese silencio y la comodidad de mi casa y estar con mis cosas y hacer algo que me desconecte y no lo encuentro o no sé cómo llegar a esa paz interior que se genera con el silencio. ¿Escribís? A veces, a la noche. Cuando estoy muy mal o no sé, no me sale decirlo en palabras, escribo. Cuando era chica yo escribía un montón, le escribía un montón a mi mamá, a mi abuela, a mi hermana, y después, cuando fui creciendo, como que lo dejé de hacer, dejé de escribir, y recién ahora, estos 2 años que fueron muy caóticos, empecé a escribir de vuelta, de a poquito, no tan seguido, pero bueno, cada tanto a la noche sí me puedo escribir. Sobre todo con lo que me pasa o con esto del el pensamiento intrusivo ahí dando vueltas del tema de sentirme sola o con el tema de mi salud o con mi negatividad también, que viene, siento que viene muy arraigado de esto de la soledad y que empiezan todos esos pensamientos negativos horribles. ¿Qué es lo peor que puede pasar si le damos lugar a esos pensamientos? Qué buena pregunta. No lo sé. La verdad que no lo sé. Porque a veces creo que nos asusta más la creencia o la fantasía de creer que porque entramos en ese lugar vamos a entrar en un bucle de tristeza y que no vamos a parar de llorar nunca más y que vamos a estar recontra deprimidos. Pero, ¿qué pasa si en realidad darle lugar a eso, a ese momento? Porque quizás es un momento, quizás, porque incluso... Pasajero. Claro, no sé si te pasa que en el momento en donde te va a pasar una cosa así, decís, si yo empiezo a llorar ahora, no paro de llorar. Pero, ¿te diste alguna vez ese lugar de decir, bueno, me voy a poner a llorar en mi casa sola, tranquila, y no te sale? Sí. Y no te sale llorar. No, es terrible. Y decís, yo quiero llorar en ese momento. Universo, tengo ganas de llorar ahora. Por favor, que salgan las lágrimas. Claro. Y salen en el momento menos adecuado. Y salen en el momento menos adecuado. ¿Qué pasa si nos damos el lugar de poder permitir eso? Porque quizás lo que estamos necesitando es simplemente un momento de purga o un momento de, ¿viste? Como las válvulas de presión, que necesitas que se libere esa presión y seguir. Entonces, a veces, este ejercicio de escribir, este ejercicio de bajarlo a un lugar y permitirme el llanto en ese momento y decir, ok, bueno, listo, viene, lo lloro, lo transito. Te das cuenta de repente que, che, pero el otro lado no estaba tan malo como parecía, no estaba tan tenso como parecía. Quizás era un momento de decir, bueno,
atravesar la incomodidad, mirarla a la cara y decirle, ok, bueno, listo. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Sí, totalmente. Bueno, el otro día, me olvidé de decirte, había leído, estaba en casa a la tarde, no tenía nada para hacer, estaba sola justamente, y vi que justo publicaste uno de tus posteos de los blogs. Sí. Y el último, ay no, te juro que creo que ahí lloré, o sea, porque realmente me sentí muy identificada y fue como, aparte uno capaz a veces se encierra en eso de no me puede estar pasando esto a mí, no me puede estar pasando el tema de la soledad a mí, y leer a alguien que le pasa lo mismo o que te entiende, está bueno porque sí, no está mal estar solo y a veces uno, el sentirse acompañado desde ese lado, desde que te entiendan, es confortante y a la vez siento que ayuda un montón. Que al otro le está pasando lo mismo que Sí. nos pasa a nosotros. Sí, totalmente. A mí lo que me pasó con la soledad fue que yo le tengo miedo desde muy chica. Desde muy chica, desde los 13 años aproximadamente, que tengo el recuerdo de buscar ayuda terapéutica, psicólogos, distintas terapias, porque tenía miedo a quedarme sola, a no ser la elegida en el grupo de amigos, a no ser la convocada para un cumpleaños o para un evento, a no a que me dejaran afuera o me dejaran de lado de ciertas situaciones. Y a medida que fue pasando el tiempo, a medida que vino la adultez y el conocer gente nueva y el abrirse en una universidad, en un trabajo nuevo y demás, uno se va dando cuenta de que hay vínculos que se sostienen en el tiempo y después hay vínculos que son más efímeros y que son por momentos, Sí. Pero la pérdida de esos vínculos quizás momentáneos a mí me generaba mucho dolor y mucha angustia desde este lugar. O sea, me voy a quedar sola, o sea, evidentemente me voy a quedar sola y no voy a poder compartir con nadie. A lo largo del tiempo, y más específicamente el año pasado, tener esta sensación tan a flor de piel de literalmente quedarme encerrada en mi casa y no poder salir y tener esa sensación de cárcel, me llevó a decir, ok, yo soy astróloga, yo soy terapeuta holística, yo tengo un montón de herramientas, tenía mi psicóloga, tenía mi terapeuta de biodecodificación, tenía muchas herramientas conocidas por mí a mi favor y dije, bueno, evidentemente la respuesta tiene que estar adentro más que afuera, porque si yo estoy con cada vez más introspección y cada vez más hacia adentro, la respuesta tiene que estar ahí. Y empezando a leer sobre ciertas características astrológicas de mi carta, me di cuenta de que la soledad, en mi caso, estaba muy ligada a la recarga vital, de que yo necesitaba esos momentos de soledad o necesitaba esos aislamientos para recargarme de manera vital. Entonces, cuando de repente un día dije, bueno, ok, a ver ¿qué me está queriendo decir este pensamiento intrusivo? Entonces, aproveché una mañana que estaba sola en casa, que no había hijos, que no había marido, que no había intrusos en casa. Me senté y dije, bueno, ok, a ver qué estoy pensando, qué se me viene, qué me pasa, qué siento, qué me está diciendo el cuerpo con respecto a esto. Puse a escribir y esto, ¿no? Me siento sola, no me siento elegida, no me siento reconocida, no me siento vista, desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la pareja, desde el punto de vista del reconocimiento de los hijos y la escucha de los hijos, desde el punto de vista de las amistades, desde el punto de vista de las redes sociales, porque estando en un lugar público o estando en un lugar de reconocimiento, de que uno necesita ser visto para ser elegido como terapeuta o para ser elegido como astrólogo. Y no quedar en el proceso también, ¿no? Totalmente. Como no ser la del proceso. Exactamente. Sí. Dije, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo todo este ruido? Lloré porque me sentí... Y cuando terminé de llorar fue como, che, pero se escuchan los pajaritos afuera. Y me recordó a mi infancia cuando estaba en la casa de mis abuelos y escuchaba los pajaritos. Y de repente dije, che, qué lindo el silencio. Mis hijos no me están gritando, no me están llamando más. No está la tele de fondo, generando un ruido, porque vamos a mirar la tele, vamos a compartir una serie, vamos a compartir una película. No había
¿A quién tener que forzarme a mantener una conversación cuando ya mi cuerpo no daba para mantener una conversación? Entonces en ese momento dije, no está tan mal este lugar. Me costó mucho llegar a aceptar atravesar ese recorrido y aceptar ese lugar, porque claramente yo lo que sentía era, si yo estoy acá sola y quiero contarle a alguien que mi hija se enfermó y tengo que estar acá sola en casa dándole para la fiebre, o no puedo salir de mi casa porque castigué a mi hijo o porque lo que sea, era como, bueno, esos momentos traducidos a ese silencio fue, wow, qué encuentro conmigo, qué encuentro con que el pensamiento no era tan malo, Claro. en definitiva. También, sino tener el privilegio de poder hacerlo. Y ahí mirando tu carta, una de las cosas que me llama mucho la atención es que, bueno, obviamente tanto Géminis en la carta, Sol, ascendente en Géminis, pero Géminis está regido por Mercurio, y Mercurio en Cáncer, que es lo que marca tu carta, tiene esta cualidad de la nostalgia. Por ahí venía la cosa. Por ahí venía la cosa. Con razón. Tiene la cualidad de la nostalgia. Tiene esta cualidad de dónde nos sentimos en casa, dónde nos sentimos que pertenecemos, dónde nos sentimos que abrazamos nuestro espacio y nuestro lugar. Entonces, pensaría en esto de cuando estás en tu casa, ¿qué es lo que vos sentís que en ese lugar no perteneces y por eso quizás necesitas escaparte? Sí, totalmente. ¿O qué pasa en ese lugar que no lo estás abrazando o no lo estás considerando o no lo estás tomando como tu propio hogar, que de alguna manera necesitas generar otros estímulos que te hagan sentir perteneciente o que te hagan sentir familia o que te hagan sentir a vos a gusto? Convengamos de que Géminis y Cáncer son dos signos muy dispares, desde el punto de vista de que uno tiene toda la cualidad mental y toda la cualidad del aire, de lo abstracto, y el otro tiene una cualidad abstracta también, pero desde lo emocional y desde los sentimientos. Entonces, en el contrapunto, uno va a tratar de ponerle una lógica al sentimiento y el otro va a tratar de decir que las cosas se sienten y no se piensan y no se analizan. Entonces, este lugar de creer a veces que darle el lugar a lo emocional o darle el lugar al sentimiento, en tu caso llamado pensamiento intrusivo, o nostalgia o soledad o pensamiento negativo, quizás tiene más que ver con una creencia o quizás tiene más que ver con algo aprendido o quizás tiene algo más que ver con algo incorporado y no algo tan real y tan objetivo, sino que es más subjetivo. Es como yo teniendo en cuenta de que mi luna en Cáncer siempre sintió todo y había estar habilitado a sentir ciertas cosas, también puede traer este otro lugar de a veces sobresentir todo cuando empiezo a crecer y empiezo a vincularme o empiezo a relacionarme con otros, esto de sentir y ser una persona que siente y que expresa las emociones y que se pone mal o que demasiado a veces. Claro. Sí. En los demás es, no, pará, bájale un poco, Sí, o sí. no, sos muy intensa. La intensidad sobre todo. Pero hay una linda cualidad entre el agua y el aire, entre el Cáncer y Géminis, que tiene que ver con el poder acompañar a los demás y percibir y sentir estas cuestiones de lo que le pasa al otro. Sí. No tanto así cuando a mí me pasa algo. Mientras me estás diciendo esto, es como que me armo como escenarios en mi cabeza de que sí, si a vos te pasa algo, yo te voy a ayudar, o sea, o ya sea con las palabras o con lo que sea, yo necesito ayudarte y voy a hacer lo posible. Pero lo contrario, cuando me pasa algo a mí, es como que o yo le busco la quinta pata al gato en no me podés ayudar, o siento que no
no recibo quizás lo mismo que yo doy, y me pasa quizás mucho en las amistades, o bueno, esto de la intensidad también, que a veces yo soy muy intensa, o justamente para no estar sola, armo planes, me voy a la casa de una amiga, trato de salir, de hacer lo que sea, y a veces es como que cuando le bajo, ahí empieza como a pasar esto del pensamiento intrusivo, o bueno, no está mal no tener un plan. Eso es lo que tengo que tratar de entender, porque yo te lo puedo decir ahora, pero llego a mi casa y es como, ¿y qué voy a hacer todo el día acá encerrada en mi casa? Yo necesito salir de mi casa. También hay otra cuestión que tiene mucho que ver con el tema de la productividad y el sentirnos productivos y el sentirnos útiles, pero creo que eso entra en otro departamento, Sí, en otro capítulo, en otra dos. sección. Pero sí creo que esto de la cualidad geminiana de sentir mucho la ansiedad social, pero que al mismo tiempo no puede medir hasta dónde tiene esa ansiedad social, Sí. hasta que nosotros empezamos a permitirnos en los momentos que sí y los momentos que no, y aprendemos a realmente estar en este lugar propio de hasta dónde tengo ganas y hasta dónde no, que no se conjugue con lo socialmente impuesto, porque es como que también está esta cuestión de, bueno, si yo te invité a mi casa y yo ya me cansé y ya me agoté y ya necesito silencio, no te puedo echar, no te puedo decir, che, ¿sabes qué? Andate. La visita tiene sueño. Claro. Y al revés lo mismo. Si yo armé el plan, si yo convoqué y estamos caminando y tomando mate en la playa y yo ya me aburrí, porque también pasa esto. ¿Hasta dónde permitimos el aburrirnos o hasta dónde permitimos el fastidiarnos por ciertas situaciones? No le puedo decir, ay, no, bueno, ya está, listo. Hasta que Claro, llego mi hasta amor. acá llegué, la batería social ya no existe. Entonces creo que está bueno empezar primero por este lugar del autoconocimiento. Las posiciones en Géminis son posiciones ansiosas, son posiciones que tienen mucho esto del miedo a quedarse afuera o el miedo a perderse de algo. Como de que quiere pertenecer a todos lados, estar en todos lados. Exactamente, quiere estar en todos lados. Incluso esto de te invitan a 2 planes y tenés que armar el croquis y tenés que armar que me podés hacer. Sí, para tratar de estar en los dos. No puedo quedarme afuera de uno. No, yo tengo que ir a los dos sí o sí, no me puedo quedar afuera. Y es tal cual eso, no, es impresionante. Y si elegiste uno y al otro no fuiste, ahí... mal. Aparte de sentirte mal también, no sé si te pasa, yo lo veo mucho en Fran, que tiene muchas posiciones en Géminis y sobre todo es ascendente en Géminis, esto de ¿qué hubiese pasado si yo hubiese elegido el otro? Porque si yo hubiese elegido el otro, quizás hubiese pasado esto y te empezás a armar un montón de escenarios en la cabeza que... La hipótesis. Bueno, entonces, primero reconocer que eso es inherente en nosotros. Entonces, ya desde el momento en que lo empezamos a reconocer y lo empezamos a aceptar, es como, bueno, ok, a mí me va a pasar esto en algún punto. Sí. Entonces, bueno, amigarme con que me va a pasar esto y amigarme con bueno, yo tengo esta cualidad, ¿no? Obviamente que la vamos a seguir trabajando porque nos hacemos cargo, porque somos personas conscientes y responsables de nosotros mismos, pero ya de por sí, estar en un lugar en donde yo me acepto ya hace un cambio totalmente diferente. Sí, totalmente. Y punto número 2, el encontrar también qué es lo que hay después del pensamiento intrusivo, qué es lo que hay después de ese lugar de soledad o de temor. Cuando nosotros nos enfrentamos a el mayor miedo, una de las grandes preguntas que yo estoy empezando a incorporar es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar ante una situación en donde la gran mayoría de las cosas está bajo mi control, ¿no? O sea, yo ya sé que soy una persona sana, yo ya sé que soy una persona que tiene contención, o sea que si levanto el teléfono hay gente. Sí. No estoy exponiendo mi vida a nada grave, o sea, no es que me estoy tirando de un bungee jumping sin la correa, o no es que tampoco estoy haciendo un plan de... Sí. Estoy sola en mi casa nomás. Estoy sola en mi casa, tranquila, o sea, hay comida en la heladera, hay agua, el aire sigue siendo gratis, tengo internet, tengo libros, o sea, tengo rutas de escape
¿qué pasa si yo elijo conscientemente atravesar este momento? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, llorar. Llorar. Únicamente. Y a veces el llanto lo tenemos tan estigmatizado con esto de, ay, no ser sensible, ay, no demostrar tanto, sí. Ay, no... Estás sola en tu casa, o sea, no te va a ver nadie, no vas a tener nadie que te juzga, no vas a tener nadie que te cuestione, no vas a tener nadie... Entonces, permitirse eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hace unos días leí una frase que me parece fantástica, que dice, le preguntan a una persona si creía en la reencarnación. Y la respuesta fue, en la vida no tenés segundas oportunidades de ser quien sos ahora. Así que dalo todo. Qué fuerte. Entonces, en ese momento uno piensa, si yo no tengo otra oportunidad de ser quien yo estoy siendo ahora, ¿por qué no me voy a poder arriesgar a hacer cosas para sentirme mejor? O para ver qué pasa del otro lado, qué hay del otro lado. A veces tenemos tan internalizado al monstruo abajo de la cama que no queremos mirar abajo de la cama porque me va a sacar una mano y me va a agarrar la garra. ¿Y te tiraste alguna vez y levantaste el acolchado a ver qué hay abajo de la cama? Posiblemente lo que haya es mugre. Claro, no hay nada malo. No hay nada malo. Y si hay, es amigarse o ver qué se puede hacer al respecto. Claro. Entonces, la soledad me parece que es un lugar también que en algún punto está muy romantizado, pero en otro lugar está muy estigmatizado, que estar solo o sentirse solo está muy ligado al estar deprimido o el estar angustiado o el sentirse mal. Y en realidad, muchas veces ese lugar tiene que ver con una recarga vital y tiene que ver con reencontrarse a uno mismo en esos pensamientos. Y que a veces esos pensamientos necesitan simplemente ser escuchados para ver qué me están transmitiendo de mí en este momento, para poder darme cuenta de si eso tiene un valor real o no. Y otra estrategia muy grande es, si el cerebro en ese momento que me está creando los pensamientos intrusivos es tan hábil de crear tantas historias tan fabulosas, hipotéticas, que posiblemente no se van a materializar nunca en nuestra historia, ¿qué pasa si en ese momento le pregunto cuál es la raíz cuadrada de 48? Claro. Posiblemente no lo sepa responder. Sí, no. A menos que agarres una calculadora, porque si no, no te responde, no tiene la certeza. Es ir, como vos mismo dijiste, ver qué siento al respecto y también atravesar esa incomodidad. Siento que es muy importante permitirse atravesarla y hasta después sentirte mejor. No calculo que no te vas a sentir bien al instante, pero bueno, ya pasé por esa incomodidad, vamos a ver, mañana va a ser otro día. Y también siento que es aprovechar esos momentos para permitirse sentir también. ¿Qué hay del otro lado? Porque muchas veces es eso, es ¿qué hay del otro lado? Nos asusta más la hipótesis del qué puede haber del otro lado que el factor real de qué es lo que puede haber del otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que hay una cualidad muy inherente a los geminianos que tiene que ver con esto de el pienso tantas variables al mismo tiempo y tantas opciones al mismo tiempo, y generalmente muchas de esas opciones son catastróficas, que qué puede pasar si el resultado en realidad es algo positivo. Claro. Y que a veces, hablando en lo personal y cómo soy yo, lo primero que uno tiende a pensar, o que yo tiendo a pensar, es como que siempre lo malo o lo negativo. ¿Y si sale bien? ¿Y si me arriesgo y si sale bien? Si me animo a cambiar de casa, a cambiar de ciudad, a cambiar de amistades o conocer gente nueva, y si sale bien, porque también quedan como las experiencias previas que uno tiene
que le da miedo, o sea, da miedo, como vos dijiste, lo que hay detrás, y capaz que lo que hay detrás es algo lindo, es algo bueno, y capaz que hasta mucho mejor de lo que uno se puede sentir en ese momento, y uno no lo sabe o no se anima por la incertidumbre o porque simplemente no se anima, o a veces a mí me pasa eso, de que nunca me pregunto y si sale bien o qué hubiera pasado si. Eso es algo que también está bueno replantearse, o por lo menos pensando en mí, en mis momentos, en mi cotidianidad, en ponerme a pensar eso, o esto que me estás diciendo de amigarse con la soledad, animarse a, capaz que no está tan malo lo que hay después, y empezar a cambiar un poco el chip de la cabeza que uno tiene de que de esto de romantizar la soledad para mal, o no, quizás no, es animarse también a eso. Yo si querés te dejo un ratito en casa con los dos chicos. Ahí se me va a pasar. A la tarde vos, yo no te puedo explicar lo que vas a añorar tu casa en volver silencio. A mi casa. Totalmente. Es que, por eso te digo de que a veces lo que para uno le pesa ese sentido de la soledad, para otros, che, qué privilegio que puedes tomarte un ratito en tu casa solo, en silencio absoluto, porque quizás otro no lo tiene, o bueno, de que vos estás con los chicos 24/7 y capaz que te cuesta un montón encontrar esos momentos de soledad, y cuando los tenés, los añorás un montón y tratás de amigarte lo mayor posible a eso, cuando capaz a otra persona le pasa totalmente lo contrario, como es en mi caso de basta, no quiero más silencio. Es re loco. ¿Pensaste alguna vez en incorporar ceremonias o rituales que requieran del silencio y del momento a solas? Como para decir, bueno, siempre tuve ganas de, no sé, tener una ceremonia del té, o siempre tuve ganas de, no sé, hacer un momento de contemplación. Y en el momento de pelea interna entre quiero hacerme un plan para salir, porque me abruma el silencio, yo, bueno, si lo cambio por esto que siempre lo quise hacer, no sé, ir a sentarme a tomar un mate mirando la playa sola, o estar en casa y armar una ceremonia del té, hacerme el té y tomarlo y sentir el aroma, o el momento de escritura y tener un momento de escritura a la tarde, en silencio, a solas, incorporar alguna de estas ceremonias que quizás uno quiere hacer, pero o buscas la excusa para no hacerlas porque buscaste. Totalmente, me encantaría, lo he pensado un montón de veces, he preparado el mate en la mochila un montón de veces y no salí de mi casa. También por eso de justamente estar sola, o sea, es irme a sentar a tomar mate a la playa, no es hacer nada extravagante, no soy rara por sentarme sola a tomar mate en la playa cuando es lo más normal del mundo, y nunca lo hice. O sea, vivo hace 6 años acá y actividades sola, no, como que no sé si no es no animarse a estar sola, me pasa eso. Yo fui muchos años patinadora y bueno, a los 21 dejé de patinar. Y hace poco, el año pasado me dieron unos rollers y digo, che, re quiero salir a andar, porque es lo que en su momento fue mi cable a tierra, y no me animo a ir a patinar sola a la playa. Es como que tengo que insistirle o a mi hermana, o che, vamos a andar en bici, y yo ahí me pongo los rollers, pero sola no lo hago. Y me encanta, y me encantaría, y no lo hago, por estar sola. O sea, es triste, o sea, me da bronca porque algo que me gusta no me lo permito por ese pensamiento que está ahí de no, ¿cómo lo vas a hacer sola? Y no tendría que ser así. Bueno, tenemos tarea para el hogar entonces. Literalmente. El próximo episodio vemos cómo avanzó Dana en su terapia. Vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Bueno, Dana, primero que nada agradecerte mucho este espacio, la apertura, el poder conversar con vos y el poder descubrir una parte de la cualidad geminiana que uno a veces dice que son joviales y divertidos y que siempre están entretenidos y que siempre hacen chistes. Ahí que hay siempre... dos caras, literalmente. Ahí tenés la otra cara, exactamente. Entonces hay un costado también muy geminiano que tiene que ver con el autoboicot, que tiene que ver también con el pensamiento intrusivo, que tiene que ver
con el diálogo mental de cómo me estoy hablando a mí mismo, que me parece súper rico haber podido conversar con vos y bajar un poco también a un plano real y concreto cuestiones que tienen que ver con la astrología. Así que muchas gracias por aceptar esta convocatoria de compartir este episodio. Y nada, invitarnos a ver qué hay detrás y qué es lo tan malo que puede pasar. Gracias a vos, Agus, por permitirme este espacio y realmente me gusta mucho escucharte y me gusta mucho como que transmitís una paz que quizás a veces es muy necesario escuchar de alguien que sabe estos temas y de que capaz que no te conoce tanto en lo personal, pero al escucharte acá en este espacio, espero que sirva para otros geminianos que estén ahí dando vueltas y que se sientan igual que yo. Gracias a vos, Agus. Gracias, Dara. Y bueno, muchas gracias a todos por el otro lado de estar escuchando, de estar participando. Obviamente que los comentarios están abiertos para que si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen consultas, si quieren compartirnos su experiencia, que algo les haya llamado la atención o que algo les haya resonado de este capítulo. Y obviamente me pueden escribir en las redes sociales, estoy como Agus Astrología, con la agenda abierta para recibirlos, para tener su sesión de carta natal, para conocerse, su sesión de revolución solar, para ver qué los depara el año y el pronóstico, y también acompañamiento emocional a través de la astrología para tener un espacio así como este de charla, de consulta y poder encontrarse a ustedes mismos a través de los planetas. Esto fue un episodio más de Astrología en Criollo, como decimos acá en Argentina, para que lo entiendan todos. Esto fue Astrología en Criollo, porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro, no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.